Bien, muy buenos días. Bienvenidos a las primeras clases de sistema. Hoy día vamos a comenzar con sistema nervioso. Y antes de comenzar, quería explicarles recordarles más bien, dónde pueden ustedes encontrar información bibliográfica actualizada de todo esto. ¿Ok? Entonces, esto no lo necesitamos. Ok. Si ustedes van al sitio web de la Universidad de Chile, vienen acá a bibliotecas, mm, libros electrónicos suscritos o bibliografías básicas, ¿ya? Ustedes van a tener acceso a distintos libros, ¿ya? Mm, un problema de uno es que se puede querer ir para otros lados, que no son los que quieren. Está muy interesante, ¿ya? Pero no es el que necesitamos. Entonces, por ejemplo, desarrollo. Una cosa que les va a pedir es eh, su nombre de usuario y su clave para ingresar a esto. ¿Ok? Aquí tienen un muy buen libro de biología del desarrollo, que es el Gilbert. ¿Ya? Si ustedes abren el Gilbert, entonces, ¿ya? Principios de la biología del desarrollo, tradición anatómica, ciclos de vida, ¿ok? Genética, desarrollo embrionario temprano. ¿Mm? Aquí tienen ustedes fecundación, desarrollo temprano en invertebrados. Ahí pueden revisar un poco sobre lo que es en erizos. Pueden, si quieren leer algo más sobre anfibios, es más complicado. Y acá ya estamos en vertebrados, peces y mamíferos. Lo que nosotros vemos en el curso es desarrollo muy temprano, ¿ok? Así que no necesitan ir realmente hasta lo más profundo. ¿Mm? Sin embargo, acá también tienen un capítulo de las células de la cresta neural, que es un poco lo que vamos a hablar hoy día. ¿Mm? Entonces, esperamos a que abra. Bien. Aquí tienen ustedes la cresta neural, ¿ya? Justamente la explicación de qué es lo que está pasando a nivel de la cresta neural, a nivel del cerebro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y con muy buenos esquemas. Bien. Entonces, sin más. ¿Mm? Bueno, ustedes tuvieron las clases ahora con Jorge, ¿ya? Y básicamente ya tienen la idea de qué es el desarrollo, ¿verdad? Lo que llamamos el desarrollo embrionario es los mecanismos que tiene una célula para convertirse en un embrión, ¿ya? Básicamente tenemos que pasar desde una sola célula, con toda su complejidad que ya hemos algo visto, ¿ok? A construirse un organismo a partir de esta única célula, ¿ya? Entonces, esto es un proceso biológico bien completo que incluye muchos cambios durante la vida del organismo, ¿ya? Y el desarrollo comienza con la fecundación, va a seguir con todas las divisiones celulares, segmentaciones o clivajes, ¿ok? La formación de los tejidos embrionarios, la gastrulación. Acuérdense, la gastrulación es clave para que podamos hablar de un organismo que tiene eh, tres capas de tejidos, ¿verdad? ¿Ok? Y finalmente estos tejidos deben sufrir su diferenciación y la formación de los órganos. Entonces, la biología del desarrollo se alimenta de la biología celular, de la biología molecular, de la genética, la genómica, la evolución y múltiples otros campos. ¿Ok? Eh, entonces, las grandes preguntas son cómo un huevo fertilizado da origen a un cuerpo adulto y cómo un organismo adulto produce otro organismo. ¿Ya? Y aquí ustedes tienen varios temas. Entonces, recapitulemos rápidamente, ¿ok? Lo que es la fertilización. Poniendo como tiempo cero el momento en que el espermio se une al huevo, ya después de haber pasado todo lo que era ¿cómo se llama? Eh, el cúmulo óforo y
la membrana de fecundación, etc., tenemos justamente un cambio en el potencial de membrana, ¿ok? Que cambia la polaridad de la membrana en el embrión, o sea, perdón, en el óvulo, y esto hace que el óvulo bloquee la entrada de otros espermios. ¿Ok? Entonces, eso ocurre en el primer segundo. En los primeros 6 segundos ocurre la fusión de las membranas del espermio y el huevo. Por favor, no confundan la fusión de membranas con una endocitosis o una fagocitosis. ¿Ok? Esto libera una onda de calcio, ¿m? Y la liberación ahora de todos estos gránulos corticales. ¿Se acuerdan? Hay una exocitosis masiva en la superficie del ovocito. ¿M? Acá tenemos cambios metabólicos que indican cambios de transducción de señales, ¿verdad? Activación de la NAD quinasa, aumento de NADH a NADPH, aumento de consumo de oxígeno, ¿ok? Y entonces ya la penetración del espermio, más allá de la fusión de la membrana que ocurrió en poco tiempo, ¿verdad? Pero el ingreso del espermio, ¿ok? Se ocurre durante los primeros minutos. ¿Mm? La decondensación de la cromatina del espermio y la migración, tanto de ambos núcleos, hacia el centro del ovocito, ¿ok? Y vemos que comienza una síntesis de proteínas a los 5-10 minutos, ¿ya? Y la duplicación del ADN y la primera mitosis ocurre dentro de la primera hora. Y el primer clivaje a la hora y media, más o menos. ¿Mm? Entonces, aquí hay que hacer justamente diferencias entre protostomios y deuterostomios. Ustedes se acuerdan, tienen que haber visto protostomios, son todo lo que se diferencia posteriormente de todos los animales que van a dar a la rama de crustáceos, anélidos, gastrópodos, ¿ya? Y deuterostomios son los que van a ir a dar a la rama de ectodermos y cordados, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño alto para que poder explicar mejor eso, ¿ya? Si ustedes ponen los seres vivos, ¿ok? Como si fuera un árbol, ¿ya? Este árbol tiene dos ramas principales, ¿ya? Que uno son los deuterostomios, y la otra los protostomios, ¿ya? Y acá abajo vamos a poner otras ramas. ¿M? Acá tenemos las esponjas, que son los animales más simples. Entonces tenemos en la base la base del árbol las esponjas y poríferos, ¿ok? Que son los primeros tipos de metazoos, ¿ok? Es decir, los primeros tipos de animales. ¿M? El siguiente tipo de animales que se diferencian de esta rama, que lo hacen de hecho un poquitito más arriba, ¿no? Son los que ya llamamos a partir de esto eumetazoos, ¿ya? Vamos a hacer, estos son los nidarios, que vienen a ser las medusas y las anémonas. No vamos a meter por qué son son de los primeros organismos, ¿ok? Pero sí podemos decir una cosa, que a partir de estos organismos, ¿m? Estamos hablando de lo que se llaman eumetazoa. Es decir, verdaderos metazoos
verdaderos animales. ¿Ya? Entonces, después de nidarios, ya vamos a separar otro par de grupos más, que no nos vamos a meter con ellos, pero a esta altura se separan justamente un grupo que llamamos anélida, es decir, gusanos de tierra, sanguijuelas, gusanos de mar. Y estos organismos ya forman parte de esta zona, de protostomios. Y hacia acá tenemos, por otro lado, un grupo que viene a ser molusca, que viene a ser los gastrópodos, los cefalópodos, etc. Todo lo que tiene esas características, es decir, pulpos y locos, lapas, almejas, todo eso. Y por acá tenemos artrópoda, que quiere decir patas articuladas. Y patas articuladas es decir que tienen este exoesqueleto duro, rígido, característico de los crustáceos, de los insectos, de las arañas, etc. ¿Okay? Y por este lado, por el lado de los deuterostomios, vamos a ver primero que se separa un grupo. Vamos a borrar eso. Aquí se separa un grupo que vienen a ser los de pieles con espinas, que se llaman equinodermos, que vienen a ser básicamente los erizos, ¿okay? El erizo de mar, no el erizo de tierra, por favor. ¿Ya? Y acá comienza un grupo que se llama cordata, que se caracteriza justamente por tener cordón dorsal. Y de cordata vamos después a vertebrata. Son aquellos que ya tienen huesos. Aquí encordados tenemos cosas como los piures, por ejemplo. ¿Ya? Dentro de cordata, y no me acuerdo exactamente el nombre de los piures científicos, pero no es relevante realmente. ¿Ya? Y en vertebrata después tenemos justamente ¿ya? La aparición de peces, todo lo que viene a ser todo lo que vienen a ser los peces, anfibios, mamíferos, etc. Bien, déjame buscar. Entonces, vamos acá. Entonces, volvamos a esta imagen. Entonces, ustedes se fijan lo que separábamos como protostomios, son estos que van a dar origen a este tipo de desarrollo, y cuando se produzca la gastrulación, ¿ya? En los protostomios, esta la que era la protoboca, va a ser finalmente la boca. Y esto cuando se conecta acá atrás va a ser el ano. ¿Ya? En cambio, entre los deuterostomios, los de boca verdadera, ¿ya? Se genera este clivaje, tenemos el embrión y el blastoporo, ¿okay? Este blastoporo que se forma acá se convierte en el ano. Y esto va a dar origen justamente a la formación de una boca.
Entonces, ustedes pueden ver finalmente que tenemos la formación de un organismo que tiene... Podemos reducir los animales a esta estructura, ¿verdad? A una esfera que tiene un tubo que va de un lado al otro, donde tenemos una entrada que es la boca, una salida que es el ano, todo el tubo digestivo en el camino, rodeado en el interior por el mesodermo y en el exterior por el ectodermo. Y esto está delimitado en el interior por el endodermo, ¿verdad? Entonces tenemos las tres capas de desarrollo: endodermo, mesodermo, ectodermo. Por eso que hablamos de que son animales de tres capas o trofoblásticos. No, estoy hablando de otra cosa. ¿Ya? Ok. Ahora, la gastrulación no siempre es así de sencilla, como se ve en estas imágenes. Y ustedes ya vieron imágenes con respecto a la gastrulación en anfibios, que les muestran muy claramente los movimientos celulares, y también vieron algo de gastrulación en mamíferos. Vamos a recapitular un poco de eso, ¿ya? Vamos a recapitular también un poco de la fecundación, ¿verdad? Tenemos el ovocito que fue liberado en forma de, después del final de su primera meiosis, ¿verdad? El contacto con el espermio le permite realizar el segundo proceso de meiosis, ¿verdad? Y generar su segundo cuerpo polar. Vemos en la penetración del núcleo del espermio. ¿Qué más se me está olvidando acá? Tenemos, claro, tenemos el cúmulo óforo y la zona pelúcida, que son los que son atravesados por los espermios, ¿ya? Acuérdense de la activación de los espermios, acuérdense de la reacción del acrosoma, esas son cosas características y específicas. Acuérdense de las proteínas de reconocimiento que van a haber justamente en la zona pelúcida, ¿ya? O sea, estos son sistemas de transducción de señales que hemos visto. Y si se fijan, esto va ocurriendo en el oviducto. ¿Mm? Piensen que esto tiene un tiempo bastante delimitado, del momento en que se libera el ovocito hasta que se fertiliza. Tenemos una ventana entre 3 y 5 días, ¿ya? Ahora, eso considerando que los espermios encuentran en el oviducto un espacio donde podríamos decir, repostar combustible y cosas por el estilo. Entonces los espermios pueden durar un tiempo medianamente interesante dentro del oviducto, ¿ya? Por eso que sistemas de anticoncepción como el ritmo suelen ser poco eficientes en términos de evitar la, la fecundación, ¿ok? Entonces aquí tenemos justamente la primera mitosis, ¿ya? Y aquí tenemos entonces la formación del cigoto, ¿ya? Y la primera segmentación nos lleva a que el cigoto ya ahora tiene justamente una etapa de dos células. ¿Sí? Y ahí pasamos rápidamente de 2 a 4, ¿ok? A 8. Y aquí tenemos justamente el paso de 8 células a 16 en que se produce la compactación, ¿ya? Y ustedes se acuerdan, la compactación es la primera diferenciación. ¿Por qué? Porque al unirse estas células unas a otras, la siguiente división va a ser en este plano. Y eso va a diferenciar entre las células que están afuera y las que están adentro. Y esas células van a ser distintas. Ya 16 a 32 células, ¿ok? A los 3 días es una mórula. Esta mórula comienza a llenarse de líquido en el interior y es lo que formamos un blastocito, ¿ok? Blasto quiere decir cavidad, ¿ok? Y aquí se genera un pequeño grupo de células, ¿ok? Que vamos a llamar la masa interna. Y esta masa interna es la que va a dar origen al embrión, mientras que estas partes externas van a dar origen a la placenta y los anexos embrionarios. Son lo que se llama el trofoblasto, ¿ya? Aquí se produce la implantación, 8 a 14 días. Ustedes pueden ver cómo el trofoblasto penetra dentro del endometrio, ¿m? Y al penetrar dentro del endometrio comienza a formar este tejido conjunto de la madre y del embrión, que es la placenta, ¿ya?
Y aquí vemos justamente cómo se une. Ok, tenemos el endometrio, que viene a ser el recubrimiento del epitelio del útero. Este es el que prolifera y decae con el ciclo menstrual. Y tenemos el miometrio, que es una capa muscular. Mio siempre quiere, acuérdense, siempre se refiere a músculo. Muy bien. Bien, entonces... ah, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Aquí tenemos la fertilización, los clivajes, la compactación, la primera diferenciación. Aquí ya tenemos la formación de esta cavidad, o sea, la cavitación. ¿Mm? Ah, se me olvidaba. Hay que considerar que en un momento este sistema, que estaba rodeado, ¿ok?, de la zona pelúcida, al día 6 rompe la zona pelúcida y ahora queda expuesto el trofoblasto. ¿Ya? Implantación, ¿ok? Y la primera diferenciación de esta masa interna, en epiblasto e hipoblasto. ¿Mm? Y estas en su vez van entonces a formar dos esferas. ¿Mm? Estos son los discos bilaminares, ¿ok? Perdón, este es acá el disco bilaminar. Bilaminar quiere decir de dos capas. Pero ustedes se fijan cómo tenemos dos esferas llenas de líquido flotando justamente en este líquido. Y fíjense cómo ahora estas dos esferas van a interactuar entre ellas y se va a producir entre medio la gastrulación. Y lo vamos a ver con un poquitito más de detalle ahora, ¿ya? Pero eso nos lleva a que se forma justamente eh, lo que va a ser el embrión y lo que va a ser su saco vitelino, ¿ya? Ustedes se fijan que acá tenemos eh, el amnios, ¿ya? Esto después va a proliferar, ¿ya? Y fíjense cómo el amnios prolifera y va rodeando al embrión, mientras que el embrión va rodeando con todo lo que va a ser su tejido gástrico a lo que va a ser lo que era esto de eh, ay, yolk, quiere decir yema, ¿ok? Y se va a comenzar a formar el cordón umbilical. ¿Ya? Entonces fíjense cómo esta zona de endodermo, que va a dar origen al tubo digestivo, se va a conectar a través de mesodermo, que tenemos acá en rojo, ¿ok?, formando el cordón umbilical, y ectodermo, que está aquí. Y esto es continuo con la formación del apnios. Y esto se va a diferenciar. Vamos a cerrar esto completamente, vamos a tener un cordón umbilical, vamos a tener un ser vivo independiente. ¿Mm? Esto es el día 23 post fecundación. Entonces, súmenle a eso unos 10-15 días desde la última regla. Estamos hablando de lo que en general se considera el día 45, 40-45 de un embarazo. ¿Ya? Mm, Entonces, la gastrulación en mamíferos es mucho más complicada que lo que hemos visto de otros procesos de gastrulación, ¿ya? Pero fíjense, estábamos hablando de este disco bilaminar, ¿ok? Acá tenemos, ¿ok?, el apnios, la cavidad amniótica, el epiblasto y el hipoblasto, ¿verdad? Esta es la vesícula umbilical, es decir, donde está la yema. Es decir, todo esto es mm, lo que llamamos vitelo, que va a ser el primer el alimento del embrión. Entonces, fíjense que al ver estos sacos, ok, este espacio bilaminar, podemos separar rápidamente entre ectodermo y endodermo. Nos falta una capa embrionaria, ¿verdad? El mesodermo. Y lo primero que se forma justamente es un surco, ¿sí?, donde vamos a ver rápidamente la elongación del organismo. ¿Ok? El surco primitivo. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver la formación del endodermo definitivo. Fíjense que lo primero que ocurre, que del epiblasto ocurre una migración de células hacia el hipoblasto, que
reemplaza el endodermo que había previamente. Entonces, en mamíferos, fíjense que del epiblasto se forma justamente el, vemos el epiblasto y podemos ver justamente cómo el endodermo definitivo se formó a partir del ectodermo también. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la migración de las células que van a formar el mesodermo. ¿Ya? Estas células nuevamente desde el surco primitivo van a migrar hacia el interior y van a formar esta parte interna. Entonces tenemos ahora las tres capas embrionarias, ¿verdad? Endodermo, mesodermo, ectodermo. ¿Mm? Y esto ocurre así. Y fíjense entonces cómo tenemos que este mesodermo va a comenzar a invaginarse hacia adentro y va a migrar y vamos a tener entonces ahora una estructura plana de tres capas. ¿Mm? Y en la medida que va migrando, va dejando justamente una zona, que es lo que llamamos la zona de la notocorda. ¿No? Y esa zona de la notocorda, que se ve, estamos por acá, ¿no? Es mesodermo un poco distinto, ¿ya? Y ese mesodermo un poco distinto lo que va a hacer es que va a actuar sobre el ectodermo que tiene por encima. Y esa zona de ectodermo sobre la cual va a actuar es lo que llamamos la placa neural. ¿No? ¿Y por qué llamamos la placa neural? Porque esto va a dar origen justamente después al sistema nervioso. Fíjense que esto es lo que yo les decía, ¿verdad? Comienzan a migrar las células para formar el mesodermo, ¿m? Y en la medida que van migrando, unas que están forman a lo largo de este surco primitivo, algunas de ellas van a formar este mesodermo diferenciado que es, ¿ok?, la notocorda. Ustedes ven que forma un tubo un poco distinto. La notocorda hace un par de cambios justamente que se une con el disco, después se vuelve a cerrar, no, no tiene mayor redundancia para lo que ustedes tengan que ver. Son cambios muy importantes a nivel del embrión, pero nunca no se preocupen, son detalles que no es necesario que ustedes vean con detalle ahora, ¿ya? Porque básicamente se produce un intercambio de señales a través de ambos campos, ¿no? Pero fíjense cómo se vuelve a cerrar la notocorda y fíjense que aquí se produjo un asunto. Al cerrarse de nuevo la notocorda se diferenció esta estructura, que viene a ser básicamente el surco neural, ¿sí?, y lo que van a ser los pliegues neurales. ¿Sí? Y fíjense qué es lo que va a pasar justamente con estos pliegues neurales que van a seguir subiendo y este surco neural. Entonces tenemos acá nuestra notocorda, tenemos el ectodermo que no lo vemos por encima, pero sobre el cual está formando justamente esta placa neural. ¿Sí? Ahí está la placa neural. La formación del alantoides, bueno, eso viene a ser justamente una primera diferenciación de lo que va a dar origen después eh, ¿no?, al cordón umbilical. No se preocupen demasiado, eso no es algo que vamos a ver mucho, pero fíjense solo sí fíjense que esto va a conectar. ¿No? Entonces, teníamos justamente la formación de este tubo, de este surco primitivo, el ingreso del mesodermo, ¿ok?, entre el ectodermo y el endodermo, ¿ya? Ujú. Y que da origen cada uno de estos. Lo mismo que estábamos viendo acá. Y fíjense que acá el, tenemos acá el mesodermo que estábamos hablando, esta notocorda. ¿No? Fíjense que la notocorda está rodeada de mesodermo, y este mesodermo, que como veíamos da origen, ¿verdad? El mesodermo da origen acá, bueno, todo lo demás.
Eh, el mesodermo va a dar origen a los músculos, a todo lo que está por dentro entre el ectodermo y el mesodermo, y el endodermo, perdón. Fíjense que esta notocorda ahora está actuando sobre estas células de acá. ¿M? Y lo que va a hacer es que va a hacer un pliegue neural, que se va a diferenciar entre medio de estas zonas de mesodermo, este pliegue neural que va a cerrar, ¿ya? Y que va a cerrar estas dos crestas neurales. ¿M? Y fíjense que estas dos crestas neurales, cuando se junten, van a dar origen a un tubo. Y este es el tubo neural. Tenemos las células que eran componentes también de la cresta neural, se fijan estas que están acá arriba, ¿no? Que van a también quedar invaginadas acá, y vamos a tener el ectodermo. Y estos dos tejidos, las células de la cresta neural y el tubo neural, van a dar origen al sistema nervioso. Las de la cresta neural van a dar origen al sistema nervioso que llamamos periférico, es decir, el tejido nervioso que se encuentra fuera de los huesos, ¿ya? Es decir, todo lo que está por fuera del cráneo y las vértebras. Y el tejido y el tubo neural va a dar origen al sistema nervioso central, ese que está por dentro de estos huesos. Y fíjense que el mesodermo comenzó a diferenciarse formando lo que van a ser paquetes musculares, ¿ok? Somitos, que los vamos a llamar, cuerpos. Somito, soma quiere decir cuerpo, ¿verdad? Y fíjense ustedes cómo entonces vamos formando los somitos, los ganglios, ¿ok? Que rodean la médula espinal, ¿m? O sea, perdón, la columna vertebral, y aquí vamos formando lo que es la médula espinal. ¿M? Y aquí tenemos justamente este tubo neural. Y aquí ya estamos viendo justamente eh, la formación de las primeras características del cerebro. Mm. Bueno, un dibujo un poquito más general, ¿verdad? Somitos. ¿M? Arkenteron quiere decir intestino primitivo. Tenemos acá la formación de todo lo que es el mesodermo, que rodea a lo que va a ser justamente el endodermo, ¿m? Notocorda, y tenemos aquí justamente el surco neural. Ustedes lo pueden ver en estas microscopías de electrónicas de barrido. ¿M? Ahí está la notocorda. Acá está justamente la formación de estas crestas neurales. Ustedes pueden ver cómo las crestas neurales están cerrándose sobre sí mismas, ¿ya? Esto es lo que va a dar origen al ectodermo, o lo que va a permanecer como ectodermo, y esto es lo que va a cerrarse, ¿ok? Formando el tubo neural. Aquí tienen muy claramente la notocorda, acá tienen los somitos, ¿verdad? Que van a dar origen a los músculos. ¿M? Esto va a dar origen a lo que se llama celoma, que es la cavidad, básicamente, ¿ya? Si ustedes cuando abren el estómago, o sea, cuando abren la persona van a ver que acá están flotando básicamente no flotando, sino unidos justamente por este tejido, los órganos internos, ¿ya? Y aquí tenemos lo que es el tubo neural. ¿Mm? La cosa es cómo vamos a pasar de este tubo neural a un sistema nervioso, ¿verdad? ¿Mm? Esto visto desde afuera, tubo neural, somitos. ¿Mm? Y nuevamente formación de tubo neural. Fíjense que una cosa distinta que pasa en el tubo neural es que hay una parte que está un poco más abierta en la parte más cefálica, más cerca de la cabeza y que es más grande, y una parte que está más abierta hacia caudal, hacia la cola, ¿verdad? Ustedes se fijan entonces cómo se va cerrando este tubo y esto se va cerrando en todo. Imagínense como si uno estuviera cerrando un taco, ¿verdad? Y se fijan cómo esto se cerró completamente. Ahora, estas dos últimas zonas que quedan por cerrar, ¿ya? Si esta no logra cerrarse bien, es lo que se llama espina bífida. Y es gente que queda con un problema, eh, quedan con un problema motor para el resto de su vida, porque
todo lo que es la inervación hacia las piernas queda mal formado. Esa apertura va a hacer que buena parte del sistema nervioso central no pueda formarse en esta zona. Cuando esta zona de acá no cierra, son embriones que llamamos anencefálicos, es decir, que no desarrollaron nada de cerebro. ¿Mm? Es decir, que tenemos todo el cuerpo del embrión, pero no tenemos ningún desarrollo cerebral. ¿Ya? Y aquí ustedes justamente lo pueden ver. Ven cómo se está cerrando la placa neural acá. ¿Mm? Acá tenemos justamente eh, el surco neural. Y aquí ya podemos ver cómo se cerró. Tenemos los somitos. ¿Ok? Tenemos el neuroporo craneal y el neuroporo caudal, que son los que están vistos acá, que se van a cerrar. Y si ustedes proyectan este cierre, ¿m? En la medida que se cierra, la parte de adelante que se cerró, ¿ok? Va a dar origen a lo que va a ser esta zona, que es el encéfalo. ¿M? El encéfalo tiene tres capas, ¿ok? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, que vienen a ser el frontal, central y, y posterior, y finalmente la médula espinal. ¿Ya? El prosencéfalo se va a diferenciar a todo lo que va a ser la corteza cerebral, ¿ya? Y ustedes pueden ver también ahí la salida de las vesículas ópticas, ¿ya? Y el cerebro medio, que estamos justamente de la corteza un poquito más hacia abajo. El mesencéfalo o cerebro medial va a dar origen a toda la zona central que está acá, ¿ok? Que tiene que ver con eh, núcleos basales, tálamo y otras estructuras, incluyendo cerebelo. Y posterior tenemos, ¿okay?, el metencéfalo, que viene a ser el tallo del cerebro, ¿m? Que es donde tenemos la regulación de la respiración, de la presión sanguínea, etcétera, ¿ya? Y finalmente la médula espinal, ¿ya? Y estos son justamente lo que llamamos animales cordados, que tienen este cordón dorsal. ¿M? Y esto se va a comenzar a diferenciar, ¿ok? Fíjense que un el encéfalo comienza a crecer, comienza a diferenciarse, ¿m? Y comienza a hacerse distintas curvaturas. ¿M? Fíjense que tenemos justamente el tubo neural a los 25 días, ¿m? A los 40 días, ¿ya? Fíjense, 50 días. ¿Qué se está formando acá, verdad? Fíjense, lo que hablábamos del mesencéfalo está formando ahora el cerebelo y los núcleos basales. El prosencéfalo ha formado lo que es el cerebro, ¿m? Pons, médula. ¿Ok? Esto viene a ser justamente el tallo neural. ¿Ya? Y a los 9 meses ya tenemos este grado de diferenciación. Fíjense que a los 3 meses todavía tenemos un cerebro prácticamente plano. ¿Ok? ¿Y por qué va a ser importante eso? Porque es importante que consideremos que en el sistema nervioso central, ¿ok?, en las neuronas, perdón, en la corteza cerebral, la mayor superficie nos va a llevar a mayor cantidad de neuronas y conectividades. ¿Ya? Entonces, esto es justamente lo que vamos a hablar como neurodesarrollo. Cómo comenzamos desde una célula, ¿m? Y vamos diferenciando, fíjense, hasta día 23. Día 23 estamos hablando que ese tubo está cerrándose acá, ¿verdad? Y a los días 40 ya estamos comenzando a hacer diferencias entre una zona del tubo y otra. ¿M? Acá tenemos, ¿qué día vendría a ser esto? Los primeros días. Lo que pasa es que son distintos días de desarrollo para... este viene a ser en el ratón, día 7, día 10. En cambio, en nosotros esto viene a ser aproximadamente el día 20. ¿M? ¿Ya? Bien. Entonces vamos a terminar con esto la clase número 1 de neurociencia.